La Casa del Relato presenta Historia del Triángulo de las Bermudas, los aviones desaparecidos. Parte 1. El vuelo perdido. En la década de 1940, un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocido como el Flight 19, estaba en una misión de entrenamiento en las cercanías del Triángulo de las Bermudas. Era una tarde despejada, el cielo sin nubes, el mar en calma, pero algo extraño comenzó a suceder. Los aviones se hallaban sobrevolando la inmensidad del océano Atlántico cuando, según los registros de la torre de control, comenzaron a emitir señales confusas. Su comunicación se interrumpió abruptamente, y la torre de control perdió todo contacto con los aviones. El comandante, el teniente Charles Taylor, informó que las brújulas del avión empezaban a fallar, y se encontraba completamente desorientado. Su equipo estaba a bordo con él, 4 bombarderos, cada uno de ellos llevando a un piloto y un artillero. Mientras la torre intentaba reconectar con ellos, Taylor afirmaba que no podía localizar la costa ni las direcciones, sin saber que estaban volando en una espiral hacia su desaparición. Las brújulas no respondían, y el horizonte parecía desmoronarse a su alrededor. El cielo estaba calmado, pero al igual que las corrientes de aire que surcan el Triángulo de las Bermudas, una sensación oscura y ominosa envolvía el grupo. Poco después, Flight 19 fue tragado por la niebla, como un espectro sin futuro. La última transmisión que se interceptó fue un conjunto de palabras entrecortadas. Estamos perdidos, estamos, en alguna parte extraña, la brújula no funciona, las coordenadas están equivocadas. Con estos últimos ecos de desesperación, el Flight 19 desapareció por completo, y las señales desaparecieron por la misma misteriosa niebla. El lugar exacto de su desaparición fue nunca hallado. La búsqueda de los restos del avión ocupó meses, pero no hubo rastro alguno del vuelo o de la tripulación. Para muchos, la desaparición de Flight 19 solo fue el comienzo de algo mucho más siniestro, pues poco después, otras aeronaves harían frente a un destino similar. Parte 2. El misterio de la aeronave DC-3. 3 años después de la desaparición del Flight 19, otro avión desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Esta vez se trataba de un avión civil, un DC-3, perteneciente a Florida Airlines. El avión había partido de un aeropuerto en Miami en un vuelo regular hacia Bermuda. Estaba transitando un camino conocido, volando en condiciones perfectas, cuando en medio de su trayecto, la aeronave se desvió de su ruta sin razón aparente. La torre de control perdió contacto con el piloto poco después de las 9 de la noche, a tan solo unos minutos del último informe. Las primeras pistas no hicieron más que alimentar el desconcierto. El piloto de la aeronave, Walter McCullough, reportó que había extrañas variaciones en los instrumentos de vuelo. Las luces del tablero comenzaron a parpadear incontrolablemente, lo que ocasionó pánico a bordo. Pasaron varios minutos durante los cuales el avión parecía moverse en círculos, y finalmente, McCullough informó que algo no estaba bien. Después de eso, la transmisión se cortó. Una vez más, la búsqueda para encontrar el DC-3 fue infructuosa. Pasaron semanas de búsqueda sin un solo rastro de la aeronave. Las autoridades no podían encontrar ninguna explicación científica para esta desaparición. No hubo señales de mala meteorología ni se encontraron restos del avión, ni tampoco, por supuesto, sobrevivientes. Nuevas teorías empezaron a germinar, lo que alimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas. Mientras el mundo comenzaba a dudar de la ciencia, otros comenzaban a vincular la desaparición del DC-3 con el mismo fenómeno inexplicable que acababa de arrastrar al Flight 19.
La frecuencia de desapariciones de aeronaves en esta región parecía cada vez más inquietante. Algunas personas empezaron a hablar de una zona prohibida, un espacio donde las leyes naturales del mundo no aplicaban, y otros aseguraban que había algo o alguien atrapando a las naves y aviones, llevándolos a un destino desconocido. La noticia se extendió rápidamente, y poco a poco se estableció el Triángulo de las Bermudas como uno de los enigmas más aterradores del planeta. Parte 3. La desaparición del Star Tiger. Pocos años después de que el DC-3 desapareciera, otro vuelo estaba a punto de caer en las profundidades del mismo misterio. En 1954, el avión Star Tiger de la aerolínea británica British South American Airways despegó en una misión aparentemente rutinaria. Se dirigía a Bermuda desde las Islas Azores, con 25 personas a bordo. Aunque la nave estaba completamente cargada con combustible, la aeronave nunca aterrizó en su destino. Esta vez, las autoridades comenzaron a observar algo aún más extraño. El Star Tiger era una aeronave nueva, que no reportó ninguna anomalía en su funcionamiento durante la parte inicial de su trayecto. De hecho, los informes de la última comunicación hablaban de un clima perfectamente claro y cálido, sin señales de tormenta alguna. Sin embargo, cuando el control aéreo de Bermuda intentó ponerse en contacto con el capitán, se dieron cuenta de que su avión había desaparecido sin dejar huella alguna. En la última transmisión se escuchó una voz algo vacilante que reportaba las últimas coordenadas antes de caer en un inexplicable silencio. Después de días de búsqueda, una impresionante sorpresa esperaba a las autoridades que examinaron la zona. En un radio donde deberían haber encontrado al Star Tiger, se descubrió que en realidad no existía ningún tipo de señal ni rastro, absolutamente nada. Como si el avión hubiera sido tragado por un vacío infinito que apaga las pruebas de su existencia. ¿Un fenómeno extraño estaba detrás de estas desapariciones? ¿O algo tan impensable como un agujero negro en el océano estaba robando el tiempo y espacio en esa zona? Este misterio continuó sin respuesta, lo que solo fomentó la inquietud generalizada de aquellos que cruzaban esa sección del mar. Los miles de avistamientos misteriosos que ahora se reportaban comenzaron a tomar aún más importancia. Parte 4. La última señal de un vuelo en la oscuridad. Era el 28 de diciembre de 1972 cuando otro avión desapareció bajo circunstancias muy similares. En este caso, la aeronave era un Lockheed L-1049 Super Constellation, que volaba a la altura de los 25,000 pies. Durante varias horas se habían mantenido en contacto, pero algo completamente inesperado ocurrió poco después de que el capitán realizara la última transmisión a control. Algo, aún inexplicable, desorientó al piloto. Las luces del avión comenzaron a apagarse, la radio emitió ruidos extraños y solo quedó el murmullido de voces débiles al otro lado de la frecuencia. Aquellos que estaban recibiendo la transmisión, perdieron el contacto, y tras haber perdido la señal completa, la aeronave no se volvió a ver nunca más. Esta desaparición, además de seguir el mismo patrón que las anteriores, dejó una serie de testimonios escalofriantes que relataban un aterrador encuentro. Algunos de los tripulantes que aún se mantenían despiertos mientras el avión desaparecía en el aire afirmaron haber escuchado extraños ruidos, como si todo estuviera siendo absorbido por una fuerza desconocida, o algo paranormal ocurriera mientras cruzaban esa parte del océano. Las fuerzas aéreas jamás lograron encontrar al Lockheed L-1049 ni a sus tripulantes. Sin embargo, este evento sumó aún más leña al fuego de las especulaciones sobre el Triángulo de las Bermudas. Mientras que científicos e ingenieros de todo el mundo seguían tratando de dar explicaciones más técnicas como fallos de instrumentos y disturbios atmosféricos,
la gente no dejaba de compartir historias extrañas sobre luces extrañas y formas inexplicables que surgen en la zona. Parte 5. El regreso del misterio, vuelos de pasajeros desaparecidos. En la década de 1980, las desapariciones dentro del Triángulo de las Bermudas seguían desconcertando al mundo entero. Con la tecnología moderna, se pensó que ya no quedarían cabos sueltos, que todo tendría una explicación lógica. Sin embargo, en 1984 un avión comercial Pan Am desapareció en circunstancias aún más desconcertantes, desafiando por completo el progreso científico. Este avión de pasajeros, un Boeing 747, volaba de Miami a Puerto Rico, con 179 personas a bordo. Mientras el vuelo se encontraba en pleno trayecto, una misteriosa ráfaga de turbulencia eléctrica lo dejó completamente desorientado. Como era de esperarse, los pilotos intentaron reportar la emergencia a la torre de control, pero nuevamente, las comunicaciones fallaron. Lo aterrador en este caso no fue solo la desaparición del vuelo, sino los testimonios de los pilotos de aviones cercanos. Antes de desaparecer, los pilotos vieron una extraña luz intermitente cerca del avión en pleno vuelo. Según los informes, las luces no tenían una fuente identificable ni parecían pertenecer a otro avión. A pesar de la búsqueda masiva que abarcó una gran parte del Atlántico, nunca se encontraron restos del avión ni señales de vida. Las autoridades se quedaron perplejas al no hallar restos del 747. Las versiones científicas hablaban de un posible fallo en el radar o trastornos electromagnéticos, pero muchos creyeron que la historia continuaba alimentando el mito del Triángulo de las Bermudas. Los aviadores veteranos de la región comenzaron a tomar precauciones antes de atravesar esa zona, pero no pocos admitieron que aún el misterio seguía siendo un espacio donde la lógica y la razón perdían fuerza frente a lo inexplicable. Parte 6. Avistamientos inusuales y teorías. Con el paso de las décadas, los relatos sobre el Triángulo de las Bermudas comenzaron a diversificarse. Algunas voces aseguraban haber presenciado luces misteriosas surcando los cielos en la región, o haber visto grandes formaciones de nubes extrañas, como si todo lo que se encontraba en la zona fuese detenido por una fuerza invisible. Los científicos que se encargaron de estudiar fenómenos naturales como remolinos oceánicos, tormentas de electricidad estática y alteraciones electromagnéticas explicaron los fallos de los equipos de navegación, pero no pudieron responder a las desconcertantes desapariciones de manera satisfactoria. Otros se centraron en las teorías conspirativas. Algunos dijeron que el Triángulo era un área que escondía poderes secretos de tecnologías avanzadas o pruebas militares de alto secreto. Hubo quien sugirió que el gobierno de EU utilizaba el área para realizar experimentos que involucran tecnología oculta, buscando alterar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, hubo una creciente preocupación que se mantuvo latente a través de los años. Si de alguna manera las leyes de la naturaleza realmente se alteraban en esa región, ¿qué tipo de caos estaríamos hablando? Las desapariciones de aeronaves y de barcos que surcaron ese espacio misterioso seguirían alimentando la especulación popular sobre los sucesos inexplicables ocurridos. Con los años, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser solo una historia curiosa y se convirtió en el epicentro de la incertidumbre humana, el enigma de una región cuyo propio territorio parecía ser capaz de desaparecer naves y personas en pleno vuelo. Algo que no podía ser desmentido, pero tampoco explicado. Parte 7. La Odisea científica. Con el paso de los años, muchas expediciones científicas trataban de responder al dilema del Triángulo. A pesar del avanzado uso de satélites, drones, y nuevas tecnologías en radares de escaneo subacuático, nunca se lograba desentrañar el secreto detrás de las desapariciones. Lo que estaba claro es que el Triángulo de las Bermudas no era un mito o una leyenda popular,
sino un fenómeno claramente observable que se resistía a los intentos de comprensión. Uno tras otro, informes oficiales fallaban al dar una respuesta concreta, aunque los esfuerzos continuaban. Por otro lado, las historias sobre experiencias de personas que sobrevivieron a incidentes aterradores seguían surgiendo. Algunos afirman que vieron la aparición de extraños entes brillantes o luces flotantes que venían de las profundidades del mar. Otros hablan de experiencias fuera del tiempo, como si al entrar en la región del triángulo las leyes del espacio-tiempo se distorsionaran. En varias ocasiones, algunos sobrevivientes señalaron haber sido presos dentro de una niebla impenetrable, o que sus relojes dejaron de marcar el paso del tiempo cuando cruzaron esa sección del océano. Como si por un momento, el Triángulo de las Bermudas fuera capaz de robarles un trozo de existencia. Parte 8. Teorías sobre la causa del misterio. A medida que la historia del Triángulo de las Bermudas seguía evolucionando, diferentes teorías científicas comenzaron a surgir, intentando resolver el misterio de las desapariciones. Una de las teorías más mencionadas está relacionada con los gases metanos que se encuentran en grandes concentraciones en el fondo del océano. El metano, en estado gaseoso, es más ligero que el aire y puede desencadenar una explosión repentina si se libera en la atmósfera, lo que podría causar fallos en los motores y pérdida de navegación en las aeronaves y embarcaciones. Según esta hipótesis, las burbujas de gas que se liberan del fondo marino en algunas áreas del triángulo son lo suficientemente poderosas como para interferir con los sistemas de radar y comunicaciones de los barcos y aviones. Este fenómeno es conocido como olas de metano, y aunque en un principio parece plausible, nadie ha podido comprobar si realmente este proceso está detrás de tantas tragedias misteriosas. Además, otros investigadores apuntan a que el metano, al ser un gas inocuo, sería incapaz de explicar los extraños sucesos paranormales y la desaparición de numerosos artefactos. Otra teoría relevante, particularmente mencionada en los años 60 y 70, es la de los fallos electromagnéticos que causan interferencias masivas en los sistemas de navegación y comunicación. Existen registros de casos donde los radares y las brújulas se volvían totalmente inservibles cuando entraban en la zona del Triángulo de las Bermudas. Algunos han sugerido que el triángulo es una zona de distorsión magnética inexplorada que podría estar manipulando el espacio-tiempo en el área, haciendo imposible que las aeronaves y barcos sigan rutas precisas. Sin embargo, la teoría más escalofriante sigue siendo la de los agujeros negros y fenómenos cósmicos. En los años 80, algunos científicos hipotetizaron que la región podría estar conectada con rutas interdimensionales o incluso con fenómenos de gravedad extrema. Esta teoría implica que el triángulo podría ser una puerta de entrada a otra dimensión, un agujero de gusano, en el que las aeronaves y barcos desaparecen sin dejar rastro, simplemente siendo absorbidos por un vórtice del espacio-tiempo. El principal problema con las teorías astronómicas es la falta de evidencia concreta. No hay señales de fenómenos gravitacionales tan intensos como los de un agujero negro en esa parte del océano. Sin embargo, la idea de que la ciencia esté todavía buscando una respuesta definitiva nos deja con una sensación inquietante. ¿Qué tal si la verdad es mucho más aterradora de lo que imaginamos? Parte 9. Sobrevivientes y testimonios de lo sobrenatural. Aunque las teorías científicas continúan compitiendo por una explicación lógica, el Triángulo de las Bermudas no se limita solo a desapariciones inexplicables. Algunos sobrevivientes han vivido experiencias tan extrañas que desafían el entendimiento humano. En 1967, por ejemplo, un barco pesquero de Nueva Jersey llamado La Solitaria Reina, cruzó el Triángulo de las Bermudas a pesar de las advertencias de sus tripulantes. En la travesía, los marineros informaron que comenzaron a escuchar voces que provenían del agua, como si algo les estuviera susurrando desde el fondo del mar. Al principio,
Pensaron que era solo el sonido del agua, pero al observar el horizonte, algo más misterioso ocurrió, extrañas luces flotantes se veían en el cielo. Los tripulantes vieron figuras brillantes que parecían moverse en direcciones imposibles para cualquier barco o avión, atravesando las nubes a gran velocidad. La tensión a bordo aumentó mientras estos fenómenos se repetían. A medida que la tormenta se desataba, los hombres a bordo comenzaron a discutir la posibilidad de ser testigos de algo sobrenatural. Los más escépticos atribuyeron los avistamientos a fallos visuales provocados por la ansiedad. Sin embargo, el fenómeno más aterrador ocurrió cuando, tras un sonido ensordecedor, todo se oscureció y los relojes dejaron de funcionar. Luego, tras varios minutos, las luces desaparecieron y la calma regresó como si nada hubiera pasado. Los miembros de la tripulación aterrados regresaron a puerto de manera urgente. Este no fue el único relato de sucesos extraños en el Triángulo de las Bermudas. Cientos de sobrevivientes describieron experiencias similares, desde formas de luces extrañas, hasta avistamientos de entidades fantasmales o fuerzas invisibles que bloqueaban el paso de las embarcaciones. Muchos de estos relatos se quedaron en la oscuridad, pero la inquietante sensación de estar siendo observados por algo que no pertenecía a nuestro mundo sigue persistiendo. Parte 10. El Triángulo de las Bermudas hoy. Más de un siglo ha pasado desde que las primeras desapariciones comenzaron a poner de relieve los misterios del Triángulo de las Bermudas. Aunque la ciencia moderna ha avanzado en muchos aspectos, las zonas peligrosas de navegación siguen representando un desafío que resulta difícil de comprender. No es difícil de entender por qué el Triángulo sigue siendo un lugar que aterrorizó a pilotos y marineros, pero que también llamó la atención de otros sectores, incluidas la industria cinematográfica, los autores de ciencia ficción y los creadores de videojuegos. Mientras la investigación sobre estos eventos continúa, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una región aterradora con más preguntas que respuestas. Y a medida que las zonas de exploración continúan avanzando más allá de lo conocido, las desapariciones se han convertido en una marca imborrable de nuestra historia. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar, es un misterio eterno en el que el pasado se fusiona con lo sobrenatural, desafiando la comprensión y dejando tras de sí las preguntas que jamás tendrán respuestas satisfactorias. ¿Es un portón hacia lo inexplicable? ¿Una anomalía espacio-temporal? ¿O algo aún más aterrador? El Triángulo de las Bermudas nunca dejará de desconcertar a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.